plan de salvación al punto de él ni escatimar a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Note que Dios es un Dios de valores, un Dios de compromiso, un Dios de principios. Y entonces el apóstol dice, si él ni escatimó a Cristo, sino que lo entregó por el plan de salvación, por nuestros pecados cuando éramos enemigos de Dios. Y dice, ¿cuánto mucho más ahora no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas ahora que somos salvos y redimidos? Note que Dios es un Dios de valores, un Dios de compromisos, un Dios que se compromete a principios. Y note esto, que si Dios no escatimó a Jesús por su propio pecado, yo pienso que Dios no va a escatimar ni aún el pecado que nosotros queremos seguir haciendo en nuestras propias vidas. Dios es un Dios de principios, un Dios de valores. Lo que quiero hacer esta noche con esta clase es mirar unos 4 valores mayores que la Escritura nos enseña acerca de Dios, que debe ser un resultado, un fruto inherente en la vida tuya, en la vida mía, por causa de la salvación o por causa del Evangelio, el efecto de Cristo reinar y transformar nuestros corazones. Si me siguen con sus notas. El propósito de esta clase en esta noche, que el creyente pueda descubrir los valores que Dios le ha conferido al darle un nuevo nacimiento a fin de que pueda aprender y operar y vivir de acuerdo a sus valores y no de acuerdo a las circunstancias. Esto es muy importante. A ver cómo podemos ahora vivir por estos valores que Dios impone, que Dios inyecta, que Dios vive por, que son valores del reino, los valores de la salvación. ¿Cómo tú y yo podemos aprender a operar y vivir de acuerdo a estos valores y no de acuerdo a circunstancias? En otras palabras, tú y yo vamos a vivir por valores y prioridades o por presiones. Viviremos por las presiones externas que hemos aprendido del mundo, que estas presiones externas causan los valores del mundo a ser la manera en cómo pensamos y actuamos, o vamos a decidir a filtrar toda circunstancia a través de los valores de Dios y causar entonces que nuestras decisiones, acciones, pensamientos y toda cosa que hagamos realmente sea un resultado de los valores de Dios o los valores del reino o del evangelio de Cristo, que debe ser las prioridades nuestras, porque es Dios ahora obrando el querer como el hacer en nuestras vidas. Debe ser el fruto del Espíritu Santo transformando nuestros corazones, y entonces el resultado es que el carácter y los valores y los principios del reino vivimos porque ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Introducción. Una vez estamos en Cristo, comenzamos un proceso de desarrollo y renovación que tiene como propósito el desarrollar la imagen de Dios en nuestras vidas. Este proceso del desarrollo espiritual toma lugar en el individuo. Reconoce y desarrolla los valores fundamentales de su identidad en Cristo. Estos valores, los cuales son identidad, dignidad, libertad y integridad, son los que nos capacitan para ejercer una mayordomía eficaz. Todo esto proviene de Dios mediante la vida de Cristo en el creyente. A continuación, estudiamos estos valores a la luz de las Escrituras. Entonces, la identidad de Dios en nuestras vidas, que somos nueva criatura, todo lo que hablamos la semana pasada, y vamos a repasarlo aquí un momentito, nos lleva entonces a unos valores. En la clase anterior estuvimos estudiando la importancia de la identidad en la vida del creyente. Descubrimos ciertos principios importantes acerca de nuestra nueva identidad, las cuales son: la identidad del creyente está basada en la vida de Dios, en otras palabras, vida eterna no es solamente que vamos a vivir para siempre, que fue todo el lema de este año. Vida eterna es una persona, vida eterna es Cristo.
Vida eterna entonces es vivir o dejar que la vida de Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, como dice el texto en Gálatas 2:20, que ahora la vida de Cristo se manifiesta a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, la identidad del creyente está basada en la vida de Dios en él. Entonces, entienda, tú y yo no podemos producir ni una onza de la vida de Cristo en nuestra fuerza. Nuestra naturaleza adámica, nuestra vida pecaminosa, no puede producir ni una onza de cristiandad de la vida de Cristo. Por eso tenemos la vida o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo en nosotros, que es el que aplica, manifiesta, guarda, desarrolla, transforma, revela la obra de Cristo en la cruz, la persona de Cristo y entonces el resultado de la resurrección de Cristo. Eso es todo lo que enseña el libro de Efesios en capítulo 1, 2 y 3. Por lo tanto, entonces, es la vida de Cristo que entonces se supone que se manifieste y esa vida de Cristo se encuentra en nuestra identidad. Y con él, todo lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios y es el Espíritu Santo ahora transformarnos a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, que leímos la semana pasada. Lo que antes conoció, a esto predestinó para ser conformado a la imagen de Dios. Entonces, ahí en sus notas. Cuando aprendemos esto, nada ni nadie nos define, sino la vida de Dios en nosotros. Entonces, tú y yo no somos creyentes porque hacemos, somos creyentes porque Cristo vive en nosotros, o la vida de Cristo fue derramada. Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante. Próximo punto. Soy lo que soy por su gracia y no por lo que hago. Tengo o quien conozco. Esto es muy importante. Primera de Corintios 15:10 dice así el texto, porque Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia hacia mí no ha sido en vano o vacía. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Pablo todo lo que hacía después de su conversión no era por su fuerza, no era por su inteligencia, era por el poder o la gracia de Cristo que fue revelada y fue derramada en su corazón. Por lo tanto, él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no era su habilidad natural que lograba eso. En otras palabras, sí, él tenía que colaborar con la gracia de Dios, no recibirla en vana, pero no era su fuerza que producía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que producía y manifestaba la vida del Cristo resucitado en él. Él era lo que era por la gracia de Dios. Y vemos qué malo Pablo era antes de su conversión. Él era el perturbador, él era el mafioso, que realmente en el primer siglo que él trajo muerte y destrucción y tribulación a la iglesia. Y él estaba ahí aún en Hechos 7, estaba ahí como accesorio a la muerte de Esteban. Y vemos como Dios entonces transforma a Pablo, usa el mismo carácter, pero ahora los transforma. Usa la misma persona, pero ahora transforma el carácter. Y eso es todo el libro de Filipenses, capítulo 1 y 2 y 3, donde Pablo hablaba que todo lo que era útil en la carne, todo lo que logró por hechos en la carne, que pudo crecer y alcanzar tantas cosas grandes por su educación y su fuerza y la tradición de sus contemporáneos y sus padres. Él dijo, todo eso es basura comparado a la gracia y la relación de Cristo que fue derramada en su corazón. Entonces, todo lo que somos es por la gracia de Dios y no por lo que hago, tengo o quien conozco. Esto es muy importante porque tú y yo basamos nuestra identidad por lo que alcanzamos o lo que guardamos o tenemos por nuestra fuerza de producción. Pero Pablo decía, no, yo soy lo que soy por la gracia, por causa de todo lo que Dios Padre hizo a través de Dios Hijo y en la cruz del Calvario. Próximo punto, cuando reconocemos que somos lo que somos por su gracia, se mantiene en nosotros un eterno engrandecimiento y genera una vida de adoración dirigida solo a Dios.
Qué lindo eso. Cuando reconocemos que somos lo que somos por su gracia, se mantiene en nosotros un eterno agradecimiento y genera una vida de adoración dirigida solo a Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos siempre pensando en que lo que soy y lo que tengo no es por nada nuestro o mío, ha sido todo por la gracia de Dios, y el responder de eso es que entonces me lleva a un agradecimiento, hasta tener una actitud de amor y gracia y adoración a Dios. Entonces, próximo punto, nada ni nadie me puede hacer porque fui hecho completo en él. Antes que nada ni nadie viniera a mi vida. Colosenses 2:10, muy importante. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 10. Pablo dice, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ya por causa de Cristo, Cristo es la totalidad de la sabiduría y el poder de Dios. Cristo es completo y tú y yo estamos en Cristo y somos recreados según Cristo y nuestra identidad está en Cristo. Por lo tanto, somos completos. En otras palabras, no hay nada que Dios tiene que añadir a la obra de redención para perfeccionarnos en el Espíritu. En otras palabras, todo lo que Cristo es, ya tú y yo somos en el Espíritu. Ahora nuestro alma y nuestro cuerpo tiene que crecer a esa madurez de entender, recibir y caminar en lo que ya somos en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Eso se llama una santificación progresiva. Entonces, nada ni nadie me puede hacer porque fui hecho completo en él. Si ya somos completos, no hay nada más que añadir y no hay nada que se puede quitar. Eso me da una identidad perfecta que me deja entender que ya yo soy completo, que nada me falta. Por lo tanto, soy completo en Dios. No tengo que buscar nada a lo externo o en la creación para que Dios me dé más, para hacerme más seguro, porque ya fui hecho completo en Él. Entonces, independientemente de lo que tenga o no tenga, mucho o poco, no tiene que ver nada con nuestra identidad en Cristo Jesús. Esta verdad entonces causa nuestra independencia de la opinión de los demás para definir quién somos. Porque tú y yo siempre estamos buscando la aprobación y la afirmación de diferentes personas para sentirnos aceptados, porque hay un sentido de deficiencia o falta en nosotros. Pero cuando somos completos en Cristo, por lo tanto, no estoy buscando ni en cosas, ni en gente, ni en circunstancias sentirme amado, sentirme aceptado o sentirme incompleto, sentirme más completo o como que falta algo, porque mi identidad es segura en Cristo. Eso me lleva a vivir independientemente de la circunstancia, pero me lleva a vivir contento en Dios. En otra palabra, estoy completo, estoy contento en Dios. Tengo un contentamiento que se basa en Dios y lo que Dios ha hecho. No depende de lo que tenga externamente o no tenga externamente. Entonces, eso ahora me lleva a una madurez, porque entonces cuando me relaciono con circunstancias o con personas o con cosas, no me estoy acercando a ellas para buscar mi identidad en esas cosas o mi aprobación en esas cosas o mi seguridad en esas cosas. Por eso que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él aprendió a vivir independientemente de la circunstancia. Supo vivir con abundancia, supo vivir con escasez, supo vivir con mucha comida, supo vivir con hambre. Todo lo puedo en Cristo que le fortalece. Y eso es la gran enseñanza de Dios desarrollando nuestra identidad para aceptar que en Él somos completos. Porque Dios derramó todas las bendiciones, derramó toda la sabiduría, toda la deidad está en Cristo Jesús y tú y yo estamos en Él, completo en Él. Entonces, todo lo que hago, próximo punto, todo lo que hago, lo hago porque soy, no para ser alguien. Esto es muy importante. Cuando yo soy completo y seguro en mi identidad,
no lo estoy haciendo para llegar a ser alguien porque estoy inseguro de quién soy. Es que estoy seguro en quién soy en Cristo. Sé que soy hechura suya, creado en Cristo para buenas obras. Las buenas obras no me definen. Las buenas obras solamente son el fruto de una identidad completa y segura en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Muy, muy importante. Entonces, todo lo que hago, lo hago porque soy y no para ser alguien. Mi, mi hacer emana de mi ser y no viceversa. Por eso es que Pablo dijo en Colosenses 1, 26 al 28, él dijo, el ministerio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio ante los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ve? Es Cristo, la vida de Cristo, la persona de Cristo en nosotros que se está manifestando, que está revelándose y creciendo y esa vida manifestándose en nosotros. Y Pablo dice, esto es lo que yo trabajo para revelar este misterio. En otras palabras, la carne mía y tuya no puede producir este misterio. Es toda una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y dice, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre maduro en Cristo, en cual también me fatigo luchando conforme a su potencia, lo cual actúa poderoso en mí. ¿Qué era lo que trabajaba en Pablo? El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñar a cada creyente su identidad en Cristo, que ellos maduraran en el misterio que es Cristo en ellos. ¿Ven? No en ellos tratar de alcanzar más poder, no en ellos tratar de alcanzar más sabiduría, ya tenían todo ese poder y sabiduría en Cristo. Era de ahora entender su identidad y caminar colaborando con esa identidad. Y Pablo dijo, yo trabajo fuertemente, arduamente, no yo, sino el poder de Dios en mí para presentar cada creyente maduro en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que hago, lo hago porque soy y no para ser alguien. Mi hacer emana de mi ser y no viceversa. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque ya somos, y el hacer es simplemente un medio para dar a conocer lo que somos por su gracia. Esta es la mejor forma de dar a conocer al Cristo en nosotros y para desarrollar y manifestar el máximo potencial de lo que ya somos en Él. Esto me lleva entonces a nuestra identidad, esa verdad y ese valor me lleva entonces a nuestro segundo valor en esta noche, que es dignidad. El reconocimiento de la imagen de Dios en mí y en otros. Eso es lo que es dignidad, es el reconocimiento de la imagen de Dios en mí y en otros. Cuando yo no estoy seguro de quién soy, mi identidad, ese valor no es fuerte en mí, pues entonces no puedo desarrollar dignidad, porque dignidad es reconociendo la imagen de Dios en mí y en otros, sabiendo de la gracia y el poder, lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Entonces, es la gloria, el valor, el precio, excelencia, amor y aceptación de lo que soy. El reconocimiento de lo que Él ha dicho que yo soy, no necesariamente lo que otras personas digan que yo soy. Nadie puede recibir la bendición de lo que tú puedes dar hasta que primero reconozcan y reciban la bendición de lo que tú eres. Entonces que mucha gente quiere lo que tú les puedes dar, pero no reciben la persona, no reconocen o no valorizan, no tienen dignidad de quién está en ti y qué Dios ha hecho en tu vida. Y mira ese principio ahí en Mateo, si vas al libro de Mateo, capítulo 10, versos 40 al 42, después que Cristo habló en Mateo 10 y le dio instrucciones a los 70, los envió a predicar. Mire lo que él dice. Él dice, el que os recibe a mí, al que os recibe, a mí me recibe. Note que en el reino de Dios, autoridad no es solamente posición, el que tiene título, autoridad es sometimiento a esa posición y la persona con cual la conlleva
y entonces aceptando la persona. En otras palabras, como yo recibo al que es delegado con autoridad, es como yo recibo al que le delegó esa autoridad. Como yo te recibo a ti, es como yo recibo a Cristo. Y ese es el principio que tenemos que entender. Él dice, el que os recibe, al que os recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Ve? Entonces, en como los discípulos eran recibidos, recibían a Cristo. En como los discípulos recibieron a Cristo, recibieron entonces al Padre. Entonces, en el reino, autoridad se recibe. Y antes que podemos recibir el galardón o los bienes que un delegado puede dar, tengo que reconocer o tener dignidad de la persona y la autoridad que está en él y delegada en él. ¿Quién es el que él representa? Y él dice, el que recibe un profeta, verso 41, por el nombre del profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por el nombre del justo, recibirá recompensa del justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto digo que en ningún modo perderá su recompensa. Entonces, hay una recompensa en no solamente recibir la gracia y el don y el bien que una persona puede dar, pero es mayor o mejor recibir tener dignidad de valorizar la autoridad delegada y la persona o la autoridad que representa. Y ahí es una de las áreas que se pierde en la iglesia muchas veces, porque más que vemos la gente como persona o por su cultura o por su educación o por la plata que tenga, y no vemos entonces la autoridad delegada, el función en el reino, el don que Dios puso en ellos. Y entonces se pierde entonces la dignidad, el respeto y el valor. Entonces, ahí te puse en las notas. Nadie puede recibir la bendición de lo que tú puedes dar hasta que primero reconozcan y reciban la bendición de lo que tú eres. Es bien importante entender ese principio porque a través de nuestras vidas nos han enseñado todo lo contrario, que para ser alguien tiene que hacer algo. Otros nos han dicho que valemos de acuerdo a lo que tenemos. Cuando reconocemos que nuestra dignidad o valor no está en lo que hacemos y tenemos, sino en lo que somos de acuerdo a su imagen o su identidad o la vida de Cristo en nosotros, comenzamos a desarrollar una vida espiritual madura y efectiva. Algunos de los comportamientos que comenzamos a evidenciar son las siguientes cuando hay dignidad. Número uno, comenzamos a apreciarnos y apreciar a otros. Cuando sabemos que el valor, tanto nuestro como del prójimo, está en lo que es por la gracia de Dios, procedemos a respetar, amar y cuidar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Dios mora en esa persona a través del Espíritu Santo y Dios redimió y escogió morar en esa persona y no solamente morar, pero depositar su Espíritu Santo, no solamente eso, pero entonces dar autoridad en el reino, dar dones y habilidad sobrenatural, que habla de la gracia de Cristo. Y nosotros criticamos, despreciamos, desvalorizamos todas estas cosas que Dios ha depositado. No solamente comenzamos a apreciar y apreciar a otro, pero demostramos también demostramos deseos de desarrollar el potencial de Dios en nosotros y en otro, porque sabemos que hay algo que Dios ha puesto en mí y ha puesto en ti. Solo cuando sabemos que algo tiene valor, dedicamos tiempo en desarrollar su potencial. Por eso es la importancia de congregarnos, por eso es la importancia de estudiar la palabra, la importancia de descubrir el perfil en cada persona, la importancia de desarrollar esos dones y habilidades, la importancia de orar, de adorar, de alabar y toda la economía que Dios ha impuesto en edificar y crear lo que es la iglesia. Cuando entendemos ese valor, dedicamos tiempo a eso. Cuando no es de valor para nosotros y despreciamos o escatimamos lo que Dios ha hecho, pues entonces no le damos tiempo, no le damos inversión en nuestras vidas.
¿Qué más? Desarrollamos relaciones de propósito y destino. ¿Por qué? Porque ahora comenzamos a buscar gente que tienen estos mismos valores para edificar un destino. Cuando estamos conscientes de que somos valiosos y que nada ni nadie nos define o puede añadir valor a nuestra vida, somos libres para iniciar relaciones efectivas para cumplir con los propósitos de Dios y no relaciones enfermizas desarrolladas para hacernos sentir que somos alguien. Y qué importante es eso, porque la mayoría de veces, como decimos en el mundo, en el pueblo, el borrachito busca a otro borrachito para cantarse las penas. ¿Ves? Porque tienen los mismos valores. Bueno, cuando tú tienes los valores de Dios, de dignidad y de identidad en tu vida, lo que hacemos es que buscamos gente con estos mismos valores que vamos a edificar entonces la misión, la visión y el destino de Dios en nuestras vidas, porque somos gente de valores que nos unen. Y esto es el conflicto, yo creo, más grande que tenemos en nuestra iglesia, que tenemos gente que aman a Dios, pero los valores son muy diferentes. No solamente en la iglesia, pero tú puedes tener en tu propia familia. El esposo puede tener un valor, unos valores, la esposa otros valores, los hijos otros valores, y la familia nunca define qué son los valores que son importantes para ellos y el orden de esos valores y cómo entonces desarrollar una vida, una familia y una agenda y una economía en esa familia conforme a esos valores. ¿Por qué? Porque el mundo va a tirar sus propios valores para confundir, torcer y cambiar los valores nuestros, especialmente si son divinos. Amén. Amén. Entonces, también somos libres de temores cuando alguien decide apartarse de nosotros para seguir su destino. Celebramos su triunfo y nos convertimos en facilitadores de sus sueños y no en tropiezos. Siempre y cuando una persona quiera irse de nuestros medios, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y son por razones correctas, porque quieren cumplir su destino, lo celebramos, lo apoyamos, lo facilitamos, siempre y cuando no sea que se van por pleitos, discusiones, divisiones o por valores diferentes. Y muchas veces hay gente que se van de una congregación realmente no porque van a cumplir con un destino, ellos no saben ni qué van a hacer próximo, no tienen un plan definido, no tienen una meta definida, es que tienen valores diferentes que los valores que tiene la iglesia y hay un choque de valores, entonces ellos deciden seguir el rumbo de sus valores y decisiones. Se respeta. Pero tú y yo tenemos que entender que lo que nos une como iglesia son valores. Valores de teología, los valores de doctrina, los valores de Dios, los valores del reino, es lo que nos define. Por eso que siempre estoy yo recalcando la gran comisión, recalcando nuestra visión y misión, recalcando los valores. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos define y nos distingue de otro, el mundo y de otras iglesias y de falsas enseñanzas. Por eso es que tenemos que definirnos, porque la mayoría del tiempo estamos allá afuera en el mundo y el mundo siempre está retando nuestros valores y el mundo pinta y las circunstancias pintan como que realmente Dios no existe y el reino de Dios no opera y que Dios no es soberano y que Dios no es providente y que Dios no está en control y que realmente Dios no es. Bueno, aquí es donde viene la fe. Aquí es donde ahora se necesita fe, confianza sobre los valores del reino que se revelan en la palabra, donde ahora caminamos por fe y no por vista, no por las circunstancias, cuando todo a mi exterior es contrario a lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Ahí no viene la lucha de fe, ahí no viene el compromiso y ahí no viene la fe es retada para ahora tú y yo definirnos en qué realmente creemos y cuáles valores son los más importante. Entonces, eso define aún nuestras relaciones. Y cada relación, cada año se tiene que visitar, se tiene que definir, porque muchas veces valores cambian y eso afecta las relaciones. No es que amamos menos a la persona, pero los valores traen conflictos en las relaciones. Tanto como en un matrimonio, tanto como en amistades de la familia y amistades en la misma iglesia. Entonces, el próximo punto ahí que desarrollamos entonces confianza en nosotros y en el prójimo.
Cuando estamos conscientes de nuestra dignidad o valor, desarrollamos confianza en nosotros y no culpamos a los demás de nuestros errores y fracasos, sino que tomamos responsabilidad por nuestras acciones. Ay, qué difícil a veces en la vida cristiana de tomar responsabilidad y aceptar lo malo que uno ha hecho. Y también confiamos en los demás porque no miramos sus deficiencias y debilidades, sino el poder de Dios en ellos. Comenzamos a ver la gente como Dios los ve a ellos. Próximo valor, integridad. Dignidad me lleva entonces a integridad. ¿Por qué ahora? Porque ahora integridad significa que somos completos internamente. Cuando usted compra pan integral, significa que no hay cosas mezcladas con el trigo. En esta palabra, es un pan más puro. Integridad es el estado de ser completo, que no le falta ninguna de sus partes, ni no dividido y sin duplicidad. Es lo que trae la consistencia entre el ser y el hacer. Es el principio fundamental de nuestra autonomía como individuos y nos da la capacidad de ser honestos con nosotros mismos y con otros. Algunos de los comportamientos y actitudes de que se manifiestan cuando operamos desde nuestra integridad son, primeramente, honestidad. La integridad siempre nos conducirá a la honestidad, la cual siempre nos llevará a buscar vivir de acuerdo a la verdad, evitando las mentiras hacia uno mismo y hacia el prójimo. El honesto siempre habla y opera en verdad. La honestidad es uno de los principios que debe gobernar la vida de todo hijo de Dios. Esta sirve como medio para evidenciar la vida de Cristo en nosotros. Y esto es tan importante porque muchas veces yo veo que nuestra lucha como creyentes es que la religión nos enseñó a fingir, nos enseñó cómo no ser honesto, y Dios quiere que seamos honestos. Un valor muy, muy importante. No solamente hay honestidad, pero hay transparencia. Cuando somos íntegros, operamos en transparencia. Nunca fingimos ser algo que no somos y evitamos caer en las manos de la hipocresía, tratando de fingir lo que no somos o tratando de esconder alguna deficiencia. Muchas veces la razón por qué fingimos es porque tenemos miedo que la gente no me acepte como yo soy. Y como hay una inseguridad en mi identidad, pues entonces trato de agradecer y ser lo que no soy a la gente para ser aceptado, porque tengo el temor de ser rechazado si realmente me revelo como realmente soy. Pero yo tengo que entender que si vamos a crecer y madurar hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, yo tengo que ser transparente. Yo tengo que no fingir. Yo tengo que ser honesto de revelar no solamente mis fortalezas, pero también mis debilidades. En Cristo, ahí en sus notas, el creyente no tiene nada que esconderle a Dios, quien le conoce tal como es, ni tampoco el prójimo, porque sabe que la opinión del prójimo no lo define. Por lo tanto, él es libre para ser transparente. Y la transparencia siempre conduce a la transformación. Y me encanta ahí, no es Primera de Corintios, es Segunda de Corintios, perdón, capítulo 3, del 12 al 18. Y aquí vemos cuando el apóstol Pablo compara el evangelio con la ley, y Pablo entonces compara Moisés con Cristo, el viejo pacto con el nuevo pacto. Y él dice en el versículo 12, él dice, así que teniendo tal esperanza somos muy osados. ¿Qué esperanza? De ser ministros competentes de su identidad en Cristo. Y él dice, y no somos como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran en los ojos en el fin de aquello que había de cabecerse. ¿Qué pasó con Moisés? Él subía al monte por 40 días. La gloria de Dios reflejaba sobre su cuerpo y salían rayos de él. Cuando él salía del monte, los rayos se desvanecían porque estaba fuera de la presencia de Dios. Note que lo que me está enseñando entonces es que la ley mosaica en la presencia de Dios me cambia momentáneamente, temporalmente, mientras yo estoy en la presencia de Dios. Pero cuando salgo de la presencia, entonces, ¿qué sucede? Yo regreso a mi estado
original de pecado, porque la ley no quita el pecado, la ley solamente revela el pecado en nosotros. Entonces Moisés se ponía un velo cuando bajaba para que la gente no viera el fin de la ley. En otras palabras, que no viera que las rayos estaban desvaneciendo en Moisés y que también hablaba eso acontecimiento, que la ley mosaica era temporera, que era hasta que Cristo y la gracia llegara en la cruz del Calvario. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos, los judíos, fue embotado porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido que por el Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que de misma manera que Moisés se puso un velo externamente, hay un velo en el corazón de un impío y un judío que lee el Viejo Testamento y no ha aceptado a Cristo. Que solamente el Espíritu Santo es el que puede revelar a Cristo en el corazón de un judío o un no creyente y quitar el velo, quitar esa vida pecaminosa que finge, que miente, esa vieja naturaleza. Y dice, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿De qué libertad le está hablando en contexto? Del quitar el velo que da el Viejo Testamento, que no quita el pecado, solamente revela el pecado, y solamente el nuevo pacto, el Espíritu Santo es el que quita el pecado, quita el velo y permite que sea transparente el creyente. Esa es la libertad que está hablando Pablo, no de brincar y saltar en un servicio. Eso es una forma de libertad, pero no es lo que Pablo está hablando. Él te dice que el trabajo mayor del Espíritu Santo en el creyente es quitar todo velo, toda hipocresía, toda cosa religiosa que finge, que no revela el carácter, los valores, los principios de Cristo en ese ser humano. Dios quita toda esa religiosidad y vida pecaminosa. Es un proceso continuo, porque dice que donde está el Espíritu de libertad, y dice, ¿para qué? Pero todos nosotros con rostro descubierto, ¿ves? Cuando llegamos al Señor con sinceridad, con honestidad, entonces dice, con corazón, rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde está la gloria del Señor? En la palabra de Dios. ¿Somos qué? Somos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Identidad, ¿ve? Imagen de Dios. De gloria en gloria. ¿Qué gloria está hablando Pablo? Está diciendo que cuando yo entro a la palabra de Dios, la palabra de Dios es un espejo que revela la gloria de Cristo y revela la hipocresía y la falta de integridad en mi corazón. Y entonces cuando yo voy a la palabra y digo, Señor, esto no es como Cristo, esta área tiene que ser transformada, y yo colaboro con Dios y su Espíritu en su palabra, la palabra de Dios comienza entonces, cuando yo obedezco el texto, comienza a transformar mi corazón, hacerme como Cristo y llevarme de la gloria del viejo pacto a la gloria del nuevo pacto, que es la imagen misma de Cristo. Gloria a Dios por esa belleza, promesa y verdad. Amén. Entonces, eso es la importancia de que Dios, a través de su palabra, comienza entonces a imponer este valor de dignidad, donde revela propósito y desarrollo, y vemos entonces que Dios está haciendo una obra. Y note que esto es el Espíritu Santo en nosotros cuando yo acepto que soy completo en Cristo, que no tengo que tratar de producir esto en mi carne, que mi fuerza no produce nada de esto, que lo hizo todo Cristo por la sangre derramada en la cruz. Y esto también me lleva a una mayordomía responsable. La integridad causa que seamos buenos y responsables mayordomos de lo que Dios nos ha concedido. Algunos de los comportamientos y actitudes que se producen son los siguientes: responsabilidad con nuestro llamado, habilidades, dones y potencial, siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado para lograr su propósito en nosotros y a través de nosotros.
responsabilidad con la familia y la iglesia, responsabilidad en el manejo del tiempo, responsabilidad en el manejo de las finanzas, responsabilidad en el manejo de las relaciones y responsabilidad con nuestros aún cuerpos de salud. Entonces vemos entonces que Dios nos lleva en esta transformación y transparencia, en este valor de dignidad, me lleva a una mayordomía de ser responsable, que es realmente una administración diaria que solamente podemos hacer apoyados del Espíritu Santo cada día. Y esto me lleva al cuarto valor en esta noche, que es la libertad. La libertad es un valor supremo y bien importante. En Cristo el creyente experimenta la libertad verdadera con el fin de vivir en libertad por la eternidad. La libertad es el estado de ser libre del control de algo o alguien. Cuando algo externo, sea cosas, circunstancias, a una persona, me controlan y no me permiten descansar en Dios y descansar total en mi identidad, o tratan de controlarme al punto donde yo me siento inseguro o como que no soy suficiente. Y eso fue realmente toda la enseñanza con el libro de Colosenses, que la falsa enseñanza, la herejía era que Cristo no era suficiente, que sí, Cristo me salva, pero hay que hacer otras cosas más para seguir siendo salvo, mantener la salvación y alcanzar otros aspectos de sabiduría. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, somos completos en Cristo. Les recomiendo que lean el libro de Colosenses, son más que 4 capítulos esta noche antes de acostarse. Entonces, cuando hay inseguridad en mi vida, cuando hay ataduras y cuando soy inseguro en mi identidad y este valor no es fuerte en mí, pues entonces soy víctima de que otros, por mi falta de identidad, que otros me controlen o circunstancias me controlen. Entonces no soy libre, porque entonces siempre estoy pensando en que ofendí a la gente, siempre estoy pensando en qué dirán la gente de mí, qué piensan la gente de mí, y mi vida es insegura, inestable, porque no soy libre a ser lo que soy por la gracia de Dios. Siempre estoy tratando de agradecer a la gente. Y sí, hay un fruto de ser admirable, de ser honesto, de ser bueno, pero no al punto donde esta gente me controla y yo no puedo ni dormir porque pienso, wow, ¿qué dirá la iglesia de mí? ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Qué pensarán la gente de mí? Que soy menos hombre o menos pastor. No. Cuando yo soy completo en Dios, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Sea que yo pastoree hoy o renuncie mi pastorado mañana, no implica que soy menos creyente y que Dios me ame menos. El amor de Dios es incondicional. Él no me ama por lo que yo he hecho. Él no me ama porque yo acepté a Cristo. Él no me ama más porque yo sigo aceptando a Cristo. Eso no es el evangelio. El evangelio es que Dios me amó cuando yo estaba muerto en pecado y delito. Porque acepté a Cristo por su gracia y misericordia, no que Él me ama más. El amor de Dios es incondicional. Y cuando yo estoy seguro de lo que Dios hace y hizo en Cristo y los valores en como Dios ni escatimó su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cuánto mucho más ahora que somos de Dios y no somos enemigos, nos dará juntamente con Cristo todas las cosas. Por eso que Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos quitará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la tumba, ni aunque somos contados como ovejas para el matadero. Él dice, ni la muerte, ni la pestilencia, ni potestades, ni un ángel, nada, ni Dios mismo podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Eso se llama, por eso que Pablo comenzó el versículo 1, Romanos 8, no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? Y cuando estamos seguros de nuestro valor, lo que pasa en la vida y lo que pasa en circunstancias no define mi salvación. Porque nuestra salvación está segura. Esto es lo que se llama seguridad eterna, eternal security. Que nuestra seguridad no está en lo que yo hago o no haga o lo que pasa en el mundo. Nuestra seguridad está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso que Pablo terminó ese gran capítulo y dijo, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Y dijo, en estas cosas somos más que vencedores. Wow, y eso nos da paz, eso nos da seguridad.
Téngalo o lo que no tenga, tenga mucha plata, no tenga mucha plata, tengo trabajo, no tenga trabajo, tenga bachillerato, no tenga bachillerato, tenga familia, no tenga familia, tenga iglesia, no tenga iglesia, esté llena la nave, esté vacía la nave. Eso no define si somos creyentes, somos iglesias, somos pastores. La pregunta es si yo sé quién soy y estoy haciendo lo que estoy supuesto a hacer. Amén. Entonces, esta libertad es tan importante porque esto nos permite adorar en toda circunstancia. Esto nos permite alabar a Dios y servir a Dios, sea lo que sea, porque nuestra identidad está segura en Cristo Jesús. Nuestra vida está segura. Nuestra vida, es más, mira qué segura. La vida, Colosenses dice, tu vida y la mía está escondida con Cristo en Dios, sellado por el Espíritu Santo. Wow. Eso es seguridad eterna. Nada podrá sacarnos de ahí. Lo único que me puede sacar ahí es que yo niegue a Cristo, que yo renuncie a la cruz, que yo me dé mis espaldas a Dios. Pero cuando uno realmente es tocado, su corazón es transformado por la gracia, la misericordia de Dios, hermano, lo menos que uno piensa es de dejarlo a Él. Esto me lleva a una libertad que podremos adorar y alabar y servir a Dios en todo tiempo. Entonces, la libertad es el estado de ser libre del control de algo o alguien. Cuando el creyente vive consciente de su libertad, los siguientes comportamientos y actitudes son evidentes. Primeramente, servicio incondicional. Solo las personas que son libres de una conciencia de necesidad y de la opinión de los demás pueden servir libremente. Relación íntima y fructífera con Dios. Cuando somos libres y podemos expresar a Dios todo lo que somos y sentimos sin temor a ser rechazados, nuestra relación con Él se vuelve íntima y fructífera, causando una mayor libertad de expresión y adoración. La intimidad se define como el acto de intercambiar los más íntimos pensamientos. Sin libertad de ambas partes, la intimidad no podría ser posible. Y por eso que no hay a veces reunión de grupos y no hay reunión de la gente no se quieren congregar. ¿Por qué? Porque no son libres, tienen temores, tienen temor de abrirse, tienen temor de cambiar, tienen temor de ser transformados y quieren mejor vivir, tienen más seguridad viviendo en sus temores y necesidad que realmente caminar en la libertad que hay en Cristo Jesús. Próximo punto, relaciones. Cuando hay libertad, relaciones íntimas y fructíferas con el prójimo. La libertad nos conduce a ser libres para relacionarnos con el prójimo sin esconder ni fingir nada. Y otra actitud de la libertad es sinceridad. La libertad promueve la sinceridad. Solo una persona libre puede expresar sinceramente sus opiniones, temores y pensamientos sin temor a ser esclavizado por la opinión de los demás. En conclusión, estos 4 valores que hemos estudiado se encuentran dentro de todo hijo de Dios y están destinados a gobernar sus vidas. Nuestra identidad nos da la dignidad que nos libera para ser íntegros y libres a fin de manifestar con una excelente mayordomía la gloria de la vida de Cristo que vive y reina en vosotros. Es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, eso me lleva a 2 preguntas para concluir en esta noche. ¿Cuáles valores o cualidades ves que tienes o tenemos que trabajar en para este año 2017? Miramos solamente estos 4 valores mayores. ¿En qué áreas no estamos trabajando, caminando bien? ¿En cuál área estamos pataleando? ¿Cómo podemos mejorar en estas áreas? Bueno, reflexiona, medita, nota, examínate. La religión nos enseñó a fingir y tratar de producir en nuestra fuerza lo que solo la vida de Cristo en nosotros puede hacer. Por lo tanto, ¿qué área de mi vida todavía es un poco religiosa? Donde trato yo de producir estas cosas en vez de dejar que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a través del Espíritu Santo, comience a llevarme
a una transformación y yo comienzo ahora a vivir por estos valores. Y por eso la importancia de nuestra identidad y la importancia de estos valores en la vida de creyente. Y mira qué interesante que Dios ni escatimó. Mira qué importante es y era para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la eternidad pasada, sabiendo que el hombre iba a fallar, ya había planificado el plan de salvación antes de la creación. Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y note que el valor de Dios, que Dios estaba tan comprometido al principio y los principios de la salvación y de relaciones y de amar al pecador, que ni escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Wow, y cuando yo pienso en esos valores de Dios y comienzo a reflexionar en mi vida, que a veces soy flojo en algunas áreas y no estoy tan comprometido como debe ser, sea con familia, sea en ministerio, o sea en iglesia, o sea con mi vecino, yo digo, wow, hay mucho que trabajar en el pastor en este año 2017, como también pienso que podrá ser en usted. Por lo tanto, mire estos valores, mire estas notas, mire estos versículos en esta semana y comience a mirar a ver en cuáles áreas usted puede mejorar para el 2017 para vivir por valores y no por presiones y circunstancias. Amén. Hermanos, son bendecidos en esta noche. Gracias por venir. Los honro, los felicito por ser fiel y venir. Seguimos orando por nuestra iglesia. Este domingo tenemos reunión como de costumbre, primer servicio del año. Yo estaré trayendo la palabra de Dios, comenzando con la visión para este nuevo año. Y ya en 2 semanas, el 11, estaré ahí en vivo y en todo color con la ayuda de Dios. Desde el 11 hasta el 15 estaré con ustedes en el mes de enero. Por lo tanto, seguimos orando, sigan orando por el pastor Dan Hall, por favor, y su familia para que Dios recupere su cuerpo, orando por nuestra iglesia para que se animen y se congreguen y hagan la obra de cumplir con la gran comisión. Hermanos, los amo, los bendigo, que este fin de semana sea el mejor y que ustedes disfruten el final del año y el comienzo de uno nuevo, adorando, sirviendo a Dios con sus hermanos y con sus familiares. Y le damos gracias a Dios por todas las tiempo que nos permitió en este año de reunirnos, sea en un grupo familiar, en un ministerio, en un servicio de miércoles o de domingo. Dios ha sido bueno con nosotros, han pasado muchas cosas buenas en este año y le damos gracias a Dios que lo mejor está por delante. Amén. Nos veremos el domingo, el año que viene nos veremos el 1 de enero. Amén. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Los bendigo.